Conversamos con el candidato a la Secretaría General del APRA, César Sumaeta, y a propósito de la entrevista a Alan Salinas, joven politólogo vinculado al APRA, señala: César Sumaeta tiene que rendir cuentas políticas en Loreto, donde tiene muchos pendientes, que regrese a su base de región. No, yo postulé por Loreto 2 veces, el 85 y el 90, y cuando Fujimori da el golpe de Estado el 92, yo me hago dirigente nacional, miembro de la Comisión Política. Viene el golpe de Estado y los únicos que hacíamos activismo político, porque todo el mundo se moría de miedo, era César Sumaeta y Jorge del Castillo, ¿no? A raíz de eso es que yo me quedo a vivir en Lima. Y postulo por Lima. Además, los que votan por mí en Lima son los charapos. Aquí en Lima hay buena cantidad, una cantidad inmensa de charapas, ¿no? Pero eso no significa que no hago nada por Loreto. Yo subí el canon de 10 a 15% a Loreto. Todos los presupuestos que se han ido a parar en Loreto y que no necesariamente han sido bien manejados por los alcaldes y los presidentes regionales, nosotros los hemos gestionado en la Comisión de Presupuestos. Siempre hemos estado pendientes. Lo que no hemos hecho es figuración política en Loreto, figuración mediática, ¿no? ¿Por qué? Porque había una nueva generación de jóvenes del APRA, el caso, por ejemplo, de Augusto Vargas, que es un de Robespierre del APRA, dice, porque chiquito, salió muy bien, lo que pasa es que no fue reelecto, ¿no? Bueno, hablando de coyuntura política, ¿el tsunami brasileño se llevará de encuentro al APRA también? Bueno, el tsunami brasileño la verdad es que va a tener consecuencias catastróficas para la política peruana, en general, ¿le parece? Yo creo que el sistema político va a ser muy sacudido, ¿no? Hasta me animo a decir, creo que estuvo, no sé si ante tu programa o otro programa, dije que se va a debilitar tanto el sistema político que posiblemente las próximas elecciones no sean el 2021, sino antes. Sino antes. ¿Le ¿no? parece? Para mí sí, ¿no? Pero eso implicaría que va a tocar al actual gobierno. Claro, porque va... o el sacudón va a ser tan fuerte que este gobierno no va a poder contenerlo. No van a poder contener, ¿no? Porque están comprometidos. ¿Porque están comprometidos o porque es muy débil políticamente? No, el sistema político es muy débil para soportar una andanada como esta, ¿no? Este es realmente tremendo, terrible, ¿no? O sea, Odebrecht, pues, se ha paseado por todas partes, ¿no? Entonces... dice que los presidentes de América Latina... El gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos gobierno municipales, nacional, regionales, gobiernos locales, instituciones, ¿no? Dice que los presidentes de América Latina duermen con el ojo abierto, ¿no? Porque no saben, leen el periódico al siguiente día, no saben... Y es terrible, las encuestas, ¿no? se colocan a los 3 presidentes de la transición democrática bajo sospecha, ¿no? Claro. El presidente Langarcía, el presidente Toledo, el presidente Humala. Es natural primero porque... Es terrible, eso es letal. Claro, es natural primero porque vivimos un régimen presidencial. Acá todo el poder se concentra en el presidente de la República. Y la sensación nacional es que todo lo que sucede en el gobierno, especialmente las cosas malas, las noticias malas que se publican, la tiene que saber el presidente de la República, ¿no? Entonces, es lamentable que construyendo... Bueno, Alan García dice que él no tenía ni tío, ni hermanos, ni suegra. Bueno, está tranquilo aparentemente Alan García. Bueno, eso será propio de su forma de ver las cosas como se vienen, ¿no? Pero la situación esta va a demorar bastante y vamos a ver cómo se somete a prueba al sistema político, cómo aguanta el sistema político, porque el sistema político nuestro es muy débil. Mira, para observar nomás una cosa reciente, cuando hubo el choque de PPK con Keiko y censuraron a Saavedra, mira, el sistema político es tan débil que en una semana hubo una crisis tremenda. Sí. Yo tengo una posición que no necesariamente tiene una base teórica, pero más o menos de lo que he leído es lo siguiente: en los sistemas políticos débiles, las crisis políticas no pueden demorar mucho, precisamente porque la gente se asusta inmediatamente. Carcomen la gente dice desconfianza, sube el dólar, viene el golpe de Estado, va a haber escasez, inmediatamente la gente se asusta, ¿no? Entonces, PPK, por ejemplo, no debería haber permitido ni siquiera que se le interpele a Saavedra. Claro.
Ya no estaba en juego los títulos académicos de Saavedra. Claro. Ya no estaba en juego sus éxitos en la reforma educativa, en la prueba PISA. Él ya estaba en el medio como un obstáculo político para la política peruana. Pero este gobierno es lento. Pues. Entonces, inmediatamente PPK se reúne, mire hermano, esto ya no da, así que ponte a un costado y continúa la política, ¿no? En los regímenes, en los sistemas políticos potentes, poderosos... Se puede aguantar. Mire, España, por ejemplo, ha estado 8 meses, ha hecho 2 elecciones para que puedan armar gobierno. En Inglaterra cada rato hay elecciones para la Cámara de los Comunes, ¿no? Pero nuestro sistema todavía es muy débil. Y bueno, somos 20 años de democracia. Pero una cosa como esto no es Saavedra, pues, ¿no? Sí, pues. Esta es una cosa mucho más potente, este es una bomba, ¿no? Entonces, lógicamente, todo el mundo puede decir, yo no lo conozco, nunca le he visto, nunca me he sentado, en fin, pero las cosas van a ir apareciendo, ¿no? Y lamentablemente agarra a los 3 últimos gobiernos democráticos, ¿no? Y van a seguir apareciendo cosas todos los días, por lo que veo, ¿no? Señor Zumaeta, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces de la convocatoria final. Gracias. ¿Cómo? Estaremos pendientes de la convocatoria final de elecciones, ojalá. Sí, va a haber un plenario el 11 y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Yo espero que no termine a capazos, ¿no? Yo espero que los compañeros se porten bien, fraternamente, y a Lapra hay que moverla de nuevo, ¿no? Hay que estar en las calles, hay que estar con la gente, hay que estar con el pueblo, que siempre fue el estado natural de Lapra, de estar con el pueblo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. César Zumaeta, candidato a la Secretaría General de Lapra, nos ha acompañado. Vámonos un instante, estamos en línea con el congresista César Segura de las filas de Fuerza Popular, a propósito que los huaicos también están afectando Ica y amenazan con desbordarse, el río Nazca amenaza con desbordarse. Señor Segura, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, ¿cómo está? Buen día y muchísimas gracias por la comunicación. Efectivamente nos encontramos en Nazca y como bien sabemos, Nazca pues está en medio de 2 ríos, el río Ajá y el río Tierra Blanca. El Tierra Blanca ya se ha desbordado por la zona agrícola, ¿no? Y el alcalde en reuniones hoy día en la mañana hemos estado gestionando con el Ministerio de Agricultura que la maquinaria suba para poder ayudar en la contención de este desborde. El río Ajá también está en el mismo riesgo, ¿no? Pero estamos trabajando en este tema y coordinando también con el Ministerio de Defensa. Ahora, ¿han tenido ya respuesta en esas coordinaciones? Bueno, sí, están gestionándolas. Esperemos que en el transcurso del día ya nos puedan dar pues respuestas positivas. En Ica, Juan Carlos, el río Ica se desbordó en la zona de Acomayo, que pertenece al distrito de Parcona. En esta zona está también la congresista Nanculí con las autoridades competentes, como el propio alcalde del distrito de Parcona y el gobernador regional. Muy bien, congresista Segura, muchas gracias por esa información y por estar pendiente del problema ahí en su región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por el contrario, Juan Carlos. César Segura, congresista de Fuerza Popular, nos ha acompañado, son 9 de la mañana con 48 minutos. Continuamos en el bloque estelar de Radio Exitosa, vamos a conversar con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Señor Tábara, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto. A ver, inmensa expectativa generó la convocatoria de una autoridad nacional de transparencia que el gobierno señaló que a partir de los decretos legislativos iba a promover. Hubo advertencias de que no había aparentemente mucho interés y hubo fricciones entre la ministra de Justicia y el premier a propósito de este tema, pero finalmente salió aprobado el sistema. Pero las críticas no se han detenido, al contrario, han arreciado a partir de entender que es una autoridad sin dientes, sin capacidad efectiva de sanción y por ende ineficaz. ¿Ese es el diagnóstico de transparencia respecto a esa autoridad? Sí, también. Esta es una propuesta que viene trabajándose desde el año 2012 por una iniciativa de Defensoría del Pueblo, la cual nos sumamos varias instituciones de sociedad civil. Como tú sabes, ni Defensoría del Pueblo ni las bancadas parlamentarias pueden presentar un proyecto de ley para conformar una institución que supone iniciativa de gasto. La propuesta tenía que venir del Poder Ejecutivo sí o sí. Claro. Desde el 2012 la propuesta fue presentada al gabinete, a la presidencia del Consejo de Ministros en aquel gobierno, y luego Transparencia la incorporó en el paquete de Plan 32. En el Plan 32 se incorpora también y Transparencia dice es fundamental constituir una autoridad de transparencia.
La Comisión Presidencial de Integridad, que presidió el exdefensor Eduardo Vega, por iniciativa del presidente de la República, Kuczynski, también incorpora la recomendación, en una de las primeras recomendaciones, ya no recuerdo si la 1 o la 2, claro, de constituir una autoridad de la transparencia. Era una de las principales. Era una de las principales, claro, y de las primeras además. Y la ministra de Justicia conformó un grupo de expertos independientes para que junto a funcionarios del Minjus diseñaran cómo sería esa autoridad de la transparencia. Y lo que nosotros vemos es que lo que ha finalmente salido en el decreto legislativo es una entidad que carece de autonomía suficiente. Para empezar, no tiene autonomía. Para empezar, sí, no tiene la autonomía que se esperaba que tuviera. Siempre hablamos de una, además así se llamaba el proyecto de Hugo Dije, Autoridad Autónoma, claro, de la Transparencia. Subrayando su independencia del Poder Ejecutivo. Así es, claro que sí. Y hay un tema que es fundamental, que es cuánta capacidad tiene para discutir o enmendar los abusos que cualquier entidad pública pudiera cometer para, por ejemplo, no entregar información o para clasificar como reservada o confidencial cierta información. Yo quiero contarte un caso, Juan Carlos, que ilustra bastante bien esta situación. Transparencia tiene un observatorio del desempeño parlamentario. En agosto tendremos noticias sobre el primer año de estos congresistas. El año pasado, cuando hacíamos el observatorio para el Congreso saliente, le pedimos a las autoridades del Congreso que nos digan cuánto se había descontado a los congresistas por inasistencias a las sesiones del Pleno. Y el Congreso nos respondió que esa era información confidencial. ¿Confidencial? Confidencial. Le preguntamos por escrito cuál era la base legal y nos dijeron un acuerdo de la mesa directiva del año 2009. Es decir, la mesa directiva del Congreso acuerda que esta información es confidencial, claro, y esta otra no. Lo mismo podría ser un gobierno regional, claro, un ministerio, un viceministro, la Contraloría, un director general, una municipalidad. Cualquier entidad podría decir esto es confidencial, claro, y eso no. Necesitábamos la idea era que esta una autoridad que, claro, pudiera decirle, no señor, lo que usted ha determinado como confidencial en realidad no se ajusta a aquello que la ley define como información confidencial, claro, reservada o sensible, por lo tanto, desclasifique usted esa información y entréguela. Y esa autoridad no tiene capacidad para ello, ¿no? Por eso es que nosotros hemos... ¿no tiene ni siquiera capacidad de solicitarlo? Tiene capacidad para discutir con la entidad, con el ministerio, con un gobierno regional, pero al final la decisión la mantiene... ¿la autoridad, la institución? No, la institución mantiene la autoridad no discrimina, no tiene poder de discreción. No tiene poder para decirle, no, desclasifique la información. No tiene autoridad para una cosa de esa naturaleza. Autoridad sin autoridad. Que es un tema fundamental. Entonces, sí nos preocupa que por lo menos esos aspectos se hayan dejado de lado. Pero ¿usted aprecia descuido o una intención efectiva de tajarle poderes? Mire, es difícil hablar en este caso de descuido porque el propio Ministerio de Justicia creó una comisión en el mes de octubre, si no recuerdo, septiembre, una comisión encargada de diseñar la autoridad, donde estaban periodistas, abogados y funcionarios públicos, y ellos presentaron una propuesta que luego ha sido dejada de lado en los aspectos esenciales, como los que acabo de mencionar, por el propio gobierno. Se impuso el criterio de la PCM, entonces, aparentemente. Bueno, ese es un tema que seguramente habrá que fuese cierta esta hipótesis de un conflicto entre hay una hipótesis PCM y que nosotros no tenemos manera de verificarla, ¿no? Ahora, adicionalmente, la autoridad tampoco tiene capacidad de sanción, ¿o sí? La autoridad... en la situación anterior, supongamos que la autoridad tenía poder efectivo y le ordenaba al Congreso, utilizando el mismo ejemplo, que desclasifique esa información y haga entrega de la misma a quienes la solicitaban. Si el Congreso no le da la gana... Tenía capacidad para sancionar, claro. Ahora tiene capacidad para sancionar en tanto haya una apelación, ¿no? Es decir, hay un trámite ante la entidad primera, ¿no? Ahora, lo difícil es que si esta autoridad, que actualmente va a ser una dirección dentro del Ministerio de Justicia, digamos, sancione
al ministerio de al costado. La ministra asegura que lo van a hacer. Claro, pero... Vamos a verlo. Nos genera razonables dudas. Se va a amparar en la consideración política, pues, ¿no? De decir, cómo yo como ministra voy a estar estorbando, fastidiando a mi vecino. Si tenía autonomía, ella se libraba de esa responsabilidad, pues, ¿no? Al no tenerla va a ser más complicado que lo pueda hacer. Se trata en realidad de que fuese una autoridad como son los organismos reguladores. Ahora, esta fue una promesa de campaña de Kuczynski, ¿no? Sí, sí lo fue. No solo de Kuczynski, de varios otros partidos también. Porque como te digo, esta es una propuesta que se trabajó inicialmente en la Defensoría del Pueblo desde el año 2012 y durante toda la gestión del defensor Eduardo Vega se estuvo insistiendo, se insistió en varios gabinetes ministeriales, insistimos diversas entidades de la sociedad civil. Y pensamos que esta era la oportunidad para que por fin contara. Y también la prensa, por supuesto, porque la prensa es una de las más interesadas. O sea, cuando se aprobó... Para nosotros es una cosa extraordinaria. Durante el gobierno de transición del presidente Paniagua se aprobó el primer decreto que dio origen a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa fue una iniciativa impulsada por la prensa, especialmente la prensa de investigación, e instituciones como Defensoría del Pueblo y otras más. Que querían salir pues del secretismo en que habíamos estado durante el régimen anterior. Ahí se dio el primer paso con el presidente Valentín Paniagua y luego ya se convirtió en un texto único de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un reglamento. Digamos que eso llegó a un techo, y cuando llegó a un techo lo que caímos es que en la convicción de que hacía falta una autoridad con la suficiente fuerza y autonomía para decirle a ese ministerio, a esa municipalidad o a ese organismo público: no señor, usted tiene que entregar la información, porque si no la entrega tendrá esta sanción. No, eso no es confidencial, eso usted tiene que entregarlo. En fin. Eso es lo que teníamos como una gran aspiración para dar un paso. Autoridades como esta existen ya en Chile, en México, en Colombia, que son países cuya ley de transparencia es posterior a la nuestra, ¿no? Entonces, la verdad es que esperamos que... ¿Qué sentimiento lo embarga? ¿Decepción? Pero, digamos, no tenemos tiempo para la decepción, creo, en este momento. ¿Hay posibilidad de corregirlo? De ir buscando, yo creo que sí. ¿A través del Congreso? Yo creo que sí. El Congreso puede hacer algo, pero también... Han anunciado que van a revisar los decretos, de repente en una de esas... Sí. Pero también la propia Ahora, ministra... históricamente el Congreso no es una institución muy proclive a este tipo de mecanismos de transparencia, ¿no? Pero el Congreso pasado, no este Congreso, nos negó la información sobre descuentos a los congresistas por inasistencias, ¿no es cierto? Ahora, el actual Congreso, bajo la conducción de la congresista Luz Salgado, difunde la información de descuentos a los congresistas sin que se la pidan en el portal. Eso está muy bien, eso es un avance significativo, ¿no? Pero también siempre queda abierta la posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley para mejorar esa autoridad, o algún grupo parlamentario. Creada ya la autoridad, un grupo parlamentario podría presentar un proyecto de ley para asignarle nuevas atribuciones, nuevas competencias que le den el carácter de autonomía. ¿Qué explicación ha dado la ministra sobre esto? Bueno, lo que se ha publicado es que se buscaba no crear mayor burocracia en el Estado, ¿no? Que este es un paso importante, que hay funciones que ya está cumpliendo otros organismos públicos. Sí, no son razones de mucho peso, ¿no? Bueno, la verdad es que en mi opinión... ¿Cuánta burocracia podía crear esta autoridad? No mucha, ¿no? Además, yo creo que uno puede efectivamente hacerse la pregunta muy válida de si hay que crear más o menos burocracia, pero junto con ello hay que poner en el balance qué tipo de derecho estoy protegiendo. Y lo que aquí se está protegiendo, se busca proteger, es un derecho fundamental, que es el acceso a la información pública. Eso está reconocido como un derecho fundamental en la Constitución. El principio de que la información que posee el Estado es de dominio público y que las personas tenemos derecho a conocerla es un derecho reconocido como un derecho elemental. Eso nos permite actuar en otros terrenos. Tú no podrías ejercer tu profesión de periodista
si la información no fuese pública. Así es. Transparencia no podría ejercer su labor de observación, de vigilancia, si la información no fuese pública. Un inversionista no podría saber dónde colocar su dinero si la información no fuese pública. Es decir, yo no podría comprarme, qué sé yo, una moto si la información de los precios y las calidades de los productos no fuese pública. No podríamos saber. Por eso entidades como registros son registros públicos. Sí, claro. Entonces, de acceso al público, eso se refiere. Es lo que llaman los constitucionalistas un derecho relacional. Es decir, a partir de ese derecho puedo ejercer otros derechos más que son elementales. Como saber si es que el café que voy a tomar viene de dónde, de Chanchamayo, de Chalaco en Piura, o es un café de Bamba, no sé. Entonces hay un conjunto de información a ese nivel de detalle. Así es. O sea, eso yo creo que es fundamental que todas las personas y los funcionarios podamos entender. El acceso, el derecho de acceder a la información pública es un derecho fundamental y es una piedra angular para la convivencia en democracia. Doctor Tábara, muchas gracias. Gracias a ti. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, nos ha acompañado, son 10 de la mañana y 1 minuto. Reiteramos nuestro llamado a Amparo García, oyente del programa, para que se pueda acercar el día de mañana y a recoger su libro, el libro que ella se ganó en este sorteo semanal que hacemos de publicaciones y de libros de literatura peruana. Bueno, 10 de la mañana, 1 minuto. Nos despedimos hasta mañana, como siempre, de 8 a 10, aquí en el bloque estelar de Radio Exitosa. Chao.